Esta semana la Universidad de El Salvador fue la sede de un encuentro entre filósofos de la región centroamericana. En el programa de hoy estaremos conversando con algunos de los ponentes y les daremos más detalles de esta actividad. También viajaremos hasta Izalco para conocer la obra de Carmen del Valle, Hechizos y limpias en tierra de brujos. Y conversaremos con Manlio Argueta, escritor y director de la Biblioteca Nacional, para hablar de la importancia de la lectura desde la niñez. Quédese con nosotros, soy Luis Alemán y este es Campus TV. Yo creo que la filosofía debería estar en todas las carreras de la Universidad de El Salvador. Creo que es un momento, este segundo congreso centroamericano de filosofía, creo que es propicio para analizar y por todos los ponentes y el auditorio en que se encuentra en este momento, para que reflexionen acerca de la importancia que tiene la filosofía en todos los momentos de la vida del ser humano. Tenemos alrededor de unos 70 compañeros que nos visitan de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Tenemos que identificar el papel crítico que tiene la filosofía a las distintas concepciones que tratan de entorpecer el crecimiento intelectual de los jóvenes particularmente y de las mujeres, de los hombres y las mujeres. Entonces los grandes medios de comunicación, el consumo, la alienación, esos son los grandes adversarios del conocimiento y por consiguiente aliados de la ignorancia, ¿verdad? Entonces hacia eso nosotros vamos a enfocar con algunas propuestas a las instituciones públicas. Iniciamos el programa de hoy desde el Teatro Universitario, donde es la sede esta semana del Encuentro Centroamericano de Filosofía. Me acompaña el licenciado Edgar Juárez, él es docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala y su ponencia de hoy es sobre el Rabinal Achí, tengo entendido. Sí, muchas gracias. En realidad que en primer lugar permítanme agradecerles la participación e indicarles que sí, la ponencia que yo traigo es sobre la filosofía precolombina y específicamente sobre el Rabinal Achí. ¿De qué se trata el Rabinal Achí? El Rabinal Achí es un texto precolombino que muchos críticos lo catalogan como el documento menos contaminado con las ideas occidentales. Es una pieza de teatro dividido en 4 actos y en él se narra aspectos que tienen que ver directamente con valores. ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura precolombina o prehispánica? Nos enmarcamos directamente en aquellos escritos que son producidos antes de la llegada de los españoles a estas tierras. Lamentablemente la mayoría de esos documentos se han perdido por destrucción directa de los conquistadores al quemarlos o destruirlos de alguna manera, y se han preservado algunos, como el Popol Vuh, pero que es muy contaminado por la traducción que tuvo por el abate Brassois de Bourbourg y que está altamente contaminado por ideas religiosas. Pero en el caso del Rabinal Achí nos encontramos con un documento que fue rescatado de la tradición oral porque es una pieza que se presentaba antes de la llegada de los españoles y que se sigue presentando a estas alturas en su realidad específica de cómo fue creada. Bueno, amigos televidentes, nosotros continuamos dándole más detalles más adelante, que es con nosotros, sobre este Congreso Centroamericano de Filosofía. Los dejo con el siguiente segmento, el libro de la semana. Izalco es un pueblo mágico con una amplia riqueza cultural. Hoy en el libro de la semana viajamos hasta este lugar para conocer la obra de Carmen del Valle, Hechizos y limpias en tierra de brujos. Yo tenía un hijito que se llamaba Juan Antonio. En el día platicaba con la gente, anoche con los demonios. Empecé a recordar y a escribir lo que yo me
todo lo que yo recordaba de que me habían dicho mis abuelos, mis papás, mis tíos. El libro era para mi familia. Lógico, es una experiencia familiar, era para la familia. No pretendía que llegara a otras personas. En principio se llamaba Tierra de Brujos, porque cuando yo le comenté a mi abuelita lo que había visto en el cementerio, cuando encontré el sapo, entonces me dijo, has nacido en Tierra de Brujos. Entonces de ahí me nació la idea de ponerle, sí, ese nombre, es Tierra de Brujos. Los protestantes de este tiempo se ponen contra las tradiciones, solo porque ellos quisieran recibir sus buenos billetones. En el libro menciono que en la escuela nos enseñaron que Itzalco quería decir ciudad de las casas de obsidiana, pero el nombre completo es Tecpan Itzalco. Tecpan quiere decir ciudad principal, palacio real en náhuatl. Itzalco, la raíz Itza es brujo y Co es lugar. Entonces, ¿qué es lo que aquí abunda? Abundan sanadores, curanderos. No abunda la obsidiana, entonces por lógica Tecpan Itzalco, ciudad principal de los sanadores. La calle esta dividía al pueblo de Izalco arriba, o sea, el pueblo de los ladinos, y aquí abajo pues era el pueblo de Asunción, el barrio Asunción y el barrio del pueblo de aquí abajo. ¿Usted vivía en qué parte de los dos pueblos? Yo vivía prácticamente en los dos pueblos porque ya pues cuando yo ya estaba pequeña, esto ya era un solo pueblo, pero sí, la casa de mis abuelos paternos estaban en el barrio de Dolores, o sea, en el barrio de arriba, en el Izalco arriba, y en la casa de mis abuelos maternos en Izalco abajo. Yo nací en el barrio de los ladinos, y lógicamente pues soy ladina. Pero si los naturales me hicieran el honor de nombrarme parte de su comunidad, con gusto. Yo me ponía a bailar con ellos. Y eso no lo hacíamos allá arriba, por decirlo así. Cuando se fue mi nana, contrataron a una empleada nueva, una cocinera nueva, y ella era refajada. Ella era una de las naturales. Y a mí me llamaba la atención que ella, bueno, hacía una ceremonia para encender el fuego, pero hermosa. Y bueno, nos identificamos. Y como ella me miraba muy triste porque se había ido mi nana, se ponía a contarme tristezas que ella me decía, le voy a contar mis tristezas. Y ahí me empezó a narrar cómo ella sufrió con los hechos del 32. En la casa de mi papá había una tienda muy grande y que la empezaron a machetear las puertas. Y escucharon ellas cuando dijeron, la casa del patrón no la toquen. Mi abuelo decía que él había conocía a Feliciano Ama y que había trabajado con él. Para los izalqueños, los muertos les ayudan. Todos los que se van están pendientes de nosotros, ayudándonos en cualquier necesidad que tengamos. Precisamente por eso es que hay centros espiritistas. La primera experiencia sobrenatural que yo tuve, la tuve aquí en el cementerio, tenía 6 años, aproximadamente 6 años de edad. Aquí en Izalco no es raro que en una casa le digan se ve una figura, se ve un fantasma, como se le llama ahora, pero sí, decían, ahí asustan, ahí sale alguien. Conocí de cerca a una curandera muy famosa, la señora Juana Torres. Yo sé que en el pueblo hay muchísimas personas dedicadas a eso. Es a nivel mundial el tema de la brujería y de los fetiches. No es una cosa aislada.
Pero sí, en nuestro pueblo pues siempre nos han dicho los brujos de Salta. Entonces de allí es que nos viene ese mote de los brujos. Con un toque de realismo mágico, Carmen del Valle nos narra las experiencias de su niñez, nos presenta los mitos, tradiciones y creencias de su pueblo natal desde una perspectiva ladina. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de Dios. Dicen que Topiltzin, así dice, Topiltzin Atzitl fue el que vino, el último rey de Tula, y que él traía consigo a los Itzaes, que eran los sanadores, los hombres sagrados. La verdad que Itza es, digamos, sanador. La palabra Itza significa brujo, que es el despectivo, pero brujo no es en el sentido malo, es el que conoce, el que sabe, el astuto, el que está despierto. Continuamos desde el Teatro Universitario, donde esta semana se realizó el Congreso Centroamericano de Filosofía en la Universidad de El Salvador. Me acompaña Selvin Itzep. Quisiera que nos hablara de su procedencia y también de la ponencia que dio en este lugar. Yo soy guatemalteco, de origen quiché y mam, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me considero un mestizo, ¿verdad? Y bueno, la ponencia de hoy es precisamente tratar de dar justificación a filosofías no europeas, filosofías que parten de los pueblos mismos y que por lo tanto tienen que ser distintos, ¿verdad? Porque tienen un mundo distinto. Bueno, muchísimas gracias, Selvin. Nosotros continuamos acá. Mientras tanto, los dejamos con más de Campus. Gracias. No ha habido un estímulo a la lectura, al contrario, a veces pareciéramos que no somos muy amigables con los libros, ¿no? Si revisamos la historia de nuestro país, de modo que ahora que hay oportunidades, a partir de la firma de los acuerdos de paz, no debemos de cruzarnos los brazos. Todo ese tiempo perdido tenemos que ganarlo gota a gota, ¿no? Antes se tenía miedo a leer incluso. Yo no quisiera meterme mucho a eso porque pues, tengo unas grandes experiencias. Vaya, mis libros eran prohibidos, por ejemplo. Los libros de Roque Dalton. Si tú venías al aeropuerto, la recomendación que hacíamos a los que venían, no lleves libros porque vas a tener problemas, porque tenían que revisarte qué tipo de libro. Entonces eso se fue cultivando, ¿no? Se fue cultivando como que el libro es peligroso, que la lectura es peligrosa. Y después de los acuerdos de paz eso sí ha terminado, ¿no? Es decir, ya los libros de Dalton fueron publicados por el Ministerio de Cultura, ¿no? Por Concultura. Mis libros también. Y pensar que hace 25 años, si tú tenías un libro, corrías peligro que te pasara algo si tenías un día en la vida, por ejemplo. Yo desde pequeñito empecé a leer. Desde que aprendí a leer, me gustó leer y creo que nació porque mi madre me estimuló diciéndome poemas. Ella había tenido una formación literaria. Cuando yo ya soy un niño de 5 o 6 años, el hogar es bastante limitado, no tenemos libros, pero yo tengo un gran libro que es el cerebro de ella, su memoria. De modo que ella me empieza a decir de memoria varios poemas y a declamarme poemas e incluso a contarme también novelas como María de Jorge Isaac, Los Miserables, de Las Mil y Una Noches. Y ella me fue cultivando sin darse cuenta, ¿no? Un interés por la lectura. Y además en esa época que no había televisión ni radio, la lectura era la gran recreación que podía tener un niño. Y el cine, ¿no? Creo que para estimular y fomentar la lectura es necesario leer y leerle a los niños. Y el mejor instrumento para fomentar esta lectura es el sistema educativo. Nosotros en la misma biblioteca tenemos un bibliobús. Este bibliobús visita las comunidades
hemos incorporado a 4 payasos, porque hemos querido relacionar la lectura con felicidad, con alegría a los niños. Les repartimos refrigerios a los niños. Estamos visitando todos los domingos el Parque Cuscatlán. Ahora no vamos al Parque Cuscatlán, pero sí vamos a diferentes comunidades. También la Secretaría de Cultura de la Presidencia tiene el Plan Nacional de la Lectura, que consiste en estimular la lectura en los departamentos. Nosotros tenemos 15 bibliotecas públicas. Yo soy un asiduo televidente de campus de la Universidad de El Salvador, ya que de ahí egresé yo. Me encanta y los felicito por el trabajo que están haciendo y que no descansen. Ustedes contribuyen precisamente no solo con la lectura, sino que también con los mensajes, con la promoción de valores y de eventos, contribuyen a que nuestra gente se dé cuenta que tenemos cosas buenas y positivas en las que debemos involucrarnos. Los felicito y continúen adelante. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ahora me encuentro con el profesor Jimmy Weisborn de la Universidad de Costa Rica. Su ponencia, profesor, fue sobre la historia de la filosofía. Quisiera que nos hablara y compartiera con nuestro público parte de los puntos principales que usted trató esta mañana, que estuvieron bastante interesantes. Gracias. Sí, lo que quise plantear fundamentalmente es en qué consiste la relevancia de estudiar historia de la filosofía para hacer filosofía. Creo que es una pregunta bastante compleja porque no solamente nos lleva a preguntarnos en qué consiste esa relevancia, sino además toca el quehacer filosófico mismo. Y otro aspecto, que es el que yo quería plantear, hacer historia de la filosofía, ¿para qué? Para nuestro tiempo, para nuestra sociedad. Y entonces, cuando leemos un autor del pasado, lo que nos interesa es qué nos sugiere para que yo pueda pensar el tiempo propio. Bueno, muchas gracias, profesor, por haber compartido con nosotros. Gracias por Encantado. haber estado también Muchas en nuestra gracias universidad. Y del encuentro o del Congreso de Filosofía pasamos a un encuentro de pedagogía entre profesores y docentes de la Universidad de El Salvador y la USAC de Guatemala. Hemos realizado un primer encuentro hace 2 años con la Universidad de El Salvador. Venimos en segunda instancia acá. Lo hemos hecho en otras oportunidades con la Universidad Nacional de Chiapas, en Tapachula, Chiapas, México. Así también hemos realizado ya 2 congresos pedagógicos en Mazatenango, donde hemos tenido participación centroamericana y mexicana. En esta oportunidad pues decidimos organizarlo juntamente con la Facultad de Humanidades de El Salvador, a fin de darle seguimiento a este esfuerzo de integración pedagógica, que en realidad reúne y enriquece una serie de ideas que tenemos los 2 países para fortalecer los procesos formativos en nuestras escuelas. Han habido muchos planes que se quiere regionalizar las carreras, como el profesorado, por ejemplo. Y el acercamiento con los compañeros de Guatemala, con la Universidad de San Carlos, tiene como propósito estar más unidos en cuanto a las metodologías, estrategias, formas y maneras de hacer la formación de los profesores Nobel. El tema principal es discutir sobre las tendencias en la formación de docentes para mejorar, para tener un impacto a nivel de los países, tanto de El Salvador como de Guatemala. La formación de pedagogos, tanto en El Salvador como en Guatemala, requiere una oxigenación, y eso solamente se logra a través del contacto de los académicos que nos dedicamos a educar educadores, a formar formadores, a fin de poder ir garantizando una nueva teoría propia, local, contextualizada de lo que debe ser la educación. El embajador del Estado de Israel en El Salvador, Shmulik Abbas, realizó el acto de premiación a los ganadores del concurso Conozca Israel, iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en el que resultó ganadora del 3er lugar Sandra Cabrera, estudiante de Relaciones Internacionales de la UES. Sabemos que Israel y la historia de Israel es siempre un tema de estudio, especialmente siendo estudiante de Relaciones Internacionales. Siempre la historia del pueblo judío es un tema
un tema en clase. El concurso se dividió en dos fases. En la primera, los estudiantes rindieron una prueba de conocimiento de carácter eliminatorio vía internet. La segunda fase, desarrollada ante un jurado calificador. Quiero agradecer a todos los jóvenes que participaron en este concurso por estrechar las relaciones con Israel. Autoridades de la UES participaron en el acto de premiación y manifestaron la oportunidad de proyectar la universidad con este tipo de eventos. Todas las participaciones de nuestros estudiantes en eventos culturales son de apoyarse por parte de la Rectoría, por parte de la universidad, porque aparte de poner en alto el nombre de la institución, también es una manera como ellos se destacan y ponen de manifiesto, digamos, la formación que han tenido en la facultad. Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Tolerancia, el pasado 16 de noviembre, autoridades de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias y Humanidades llevaron a cabo una exposición fotográfica en la que alumnos de la carrera de periodismo presentaron diversas fotografías que mostraban el valor de la tolerancia en la sociedad. Pues la verdad es que son muy buenas porque nos dan un espacio para expresarnos, en el caso nuestro, que es la fotografía. A muchos de nosotros nos gusta mucho la fotografía y ese tipo de espacios son muy buenos para nosotros, aparte que podemos participar y nos podemos expresar por medio de lo que nos gusta, que en este caso es la fotografía. La actividad fue aprovechada para desarrollar diversas ponencias y de esta forma concientizar a la comunidad universitaria y público en general sobre la importancia de la tolerancia. Los estudiantes de la carrera de Fisioterapia y Terapia Ocupacional llevaron a cabo el 7º Congreso Estudiantil sobre Bases Tecnológicas con el objetivo de dar a conocer los avances técnicos y tecnológicos relacionados al tratamiento de pacientes en el área fisioterapéutica. En la actividad participaron profesionales y docentes de la universidad, los que compartieron sus conocimientos con los estudiantes, a quienes pretenden impulsar el desarrollo académico a través de la intervención directa en su formación profesional del área fisioterapéutica. La Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador realizó el primer foro artístico, cultural en la teoría de la estética, en el cual se abordaron temas de la posmodernidad y el arte público. Bueno, en el foro se enfocó sobre todo el papel de la estética, tanto en el arte moderno como en el arte posmoderno. Valga decir que el arte posmoderno surge en los años 60 y 70 en los países altamente industrializados como es Europa y Estados Unidos. El Salvador nos llega con 20 años de retraso. Y la posmodernidad supone una nueva forma de ver el arte, de concebirlo y de expresarlo. Tiene diversas manifestaciones y esas son las que nosotros abordamos en esa actividad. Como ponentes participaron Isaías Mata, antropólogo y pintor, Ronald Morán, pintor, y Mario Castrillo, comentarista cultural. La actividad se realizó con el propósito de ampliar la visión que se tiene de la estética. Antes de finalizar nuestro programa, queremos felicitar a los equipos de fútbol masculino y femenino de nuestra universidad por haber ganado la final de fútbol contra la UCA. También queremos invitarles, a propósito del deporte, a la clausura de los Juegos Interfacultades 2011 que se llevará a cabo en el Complejo Deportivo de la Universidad de El Salvador el próximo 30 de noviembre. Y para los ganadores del libro de la semana, un libro de Carmen del Valle, tenemos para Melvin Castro, Melvin Reyes y Joaquín Machuca. Pueden pasar a recogerlo en la librería universitaria. Les acompañó Luis Alemán. Nos vemos la próxima semana. Recuerde agregarnos a las redes sociales que aparecen en su pantalla.